Creyeron que la abuela no entendía de dinero. No lo dijeron a la cara la primera vez. Empezó con frases que sonaban casi a ternura. Déjala si ya no entiende estas cosas de bancos. No hace falta explicarle, se lía con los números. Lo importante es que esté tranquila, nosotros nos encargamos de todo. Lo que en su boca era cuidado, en mi cabeza sonaba a otra cosa, a que, después de tantos años levantando una casa con cada moneda contada, de pronto me habían bajado el nivel a la categoría de niña pequeña que firma donde le ponen el dedo. Si te quedas conmigo, te voy a contar cómo pasé de dejar que mis hijos movieran mi dinero, por mi bien, a ser la mujer que años después les puso delante el último extracto bancario y los vio temblar cuando entendieron que la abuela que no sabía de dinero llevaba mucho tiempo tomando decisiones que ellos nunca imaginaron. Me llamo Teresa, tengo 72 años y esta es mi historia real. Durante casi toda mi vida, el dinero fue sencillo y complicado a la vez. Sencillo porque no había mucho que pensar, entraba poco y salía rápido. Complicado porque cada billete tenía que estirarse como si fuera de goma. La comida, la luz, los libros de los niños, alguna medicina, algún imprevisto. Mi marido era el que aparecía en las fotos levantando copas cuando se pagó la casa, cuando compramos el coche, cuando los hijos terminaron sus estudios, pero yo era la que sabía exactamente cuántos días faltaban para el vencimiento de cada recibo, cuánto podíamos gastar en el supermercado, cuánto podía desaparecer en un capricho sin que se nos cayera el mes encima. Cuando enviudé, el dinero empezó a tener otro sabor. Por primera vez, todo lo que entraba venía a mi nombre. Pensión, pequeñas rentas, algún ahorro que habíamos conseguido juntar. No era una fortuna, pero era mío. Y sobre todo, era mi responsabilidad. Al principio, mis hijos me miraban con respeto. Cualquier cosa que necesites, nos dices. Si algún papel te lía, te ayudamos. Yo agradecía, preguntaba cuando no entendía algo y seguía llevando mis cuentas con mi libreta, mi calculadora vieja y la paciencia de siempre. El tono cambió cuando cumplí los 70. No sé qué tiene esa cifra, pero parece que, de un día para otro, dejara uno de ser persona completa y pasara a ser abuela. Dejé de ser Teresa, la que llevaba las cuentas de la casa, para convertirme en la abuela, la que no se entera de estas cosas modernas. Empezaron los ofrecimientos que no pedí. Te ponemos la banca por internet para ayudarte. Mejor que la tarjeta esté asociada a mi teléfono, por si pasa algo. Dame tu clave, mamá, así evitas líos, yo te reviso los movimientos. La primera vez que me pidieron la clave, dudé. Es mejor que solo la tengas tú, dije. Se molestaron un poco. ¿No confías en tus propios hijos? Nadie te va a robar, es para ayudarte. Al final, la di. No por confianza, sino por cansancio. Empezaron a aparecer cargos que yo no entendía. Al preguntarlo, la respuesta era siempre rápida. Ah, sí, es que pagué desde tu cuenta tal cosa, luego lo repongo. Nunca veía el repongo por escrito. Una suscripción aquí, una compra allá, una transferencia urgente para salvar un mes. Yo seguía teniendo lo suficiente, así que cerraba la boca. La gota que colmó el vaso fue un día en que quise sacar algo más de efectivo para hacer un regalo grande. En la ventanilla, la señora del banco me miró con cara rara. Ha habido muchos movimientos estos meses. ¿Estás segura de que los reconoce todos? Me imprimió un extracto largo. Al llegar a casa, me senté con mis gafas y empecé a leer línea por línea. Había cosas que eran mías. El mercado, la farmacia, la luz. Y había otras que no. Compras en tiendas donde nunca había entrado, pagos de plataformas que no sabía ni pronunciar, transferencias a cuentas que, aunque con apellidos conocidos, yo no había autorizado. El corazón me latía fuerte. No era la cantidad en sí, era la sensación. Mi dinero se estaba usando como si fuera un pozo al que se puede bajar con cubo cuando apetece. Y la excusa siempre sería la misma. La abuela no entiende, la abuela no se fija. No enfrenté a nadie ese día. Guardé el extracto, lo doblé y lo puse dentro de mi libreta de cuentas. Esa noche no dormí. Al día siguiente,
tampoco. Al tercer día, en vez de volver al banco con mis dudas, fui con mis ganas de entender. Pedí que me explicaran, despacito, cómo podía. Pedir nuevas claves, cambiar autorizaciones, poner límites de uso y, sobre todo, cómo dejar constancia de quién tenía permiso para hacer qué. La chica del banco, más joven que mis nietas, me trató con una mezcla de paciencia y sorpresa. «Usted entiende mejor que muchos jóvenes», me dijo al final. Yo sonreí por dentro. No era cuestión de entender, era cuestión de que por fin alguien me hablaba como a una adulta. Salí de ahí con una carpeta de papeles, nuevas contraseñas, tarjetas limitadas, avisos al móvil y algo más importante: citas para revisar mis productos, mis pequeños ahorros, mis opciones de mover el dinero donde yo quisiera, no donde otros decidieran por mí. No se lo conté a mis hijos. No todavía. Ellos seguían actuando como siempre. «Te pago esto desde tu cuenta y luego lo vemos. Te he cambiado el plan del teléfono. Lo puse todo junto con mis cosas. No te preocupes, yo reviso el banco por ti». Yo empecé a registrar en una libreta: fecha, cantidad, motivo, quién me lo había comentado. Y, al lado, apuntaba si realmente quería que eso siguiera así. Con una asesora del banco y una amiga que sabía de números, moví una parte de mi dinero a productos donde nadie más podía meter la mano sin mi firma presencial. Abrí una cuenta nueva, que nadie conocía, donde empecé a llevar una cantidad fija cada mes. No era para esconder, era para tener algo que fuera, de verdad, solo mío. Mientras tanto, seguía escuchando frases que dolían. «Es que la abuela se lía con los recibos, mejor lo hacemos nosotros. Si no le decimos nada, ni se entera. Total, cuando falte, todo esto será nuestro». La última frase me abrió los ojos del todo. No solo estaban usando mi dinero como puente, ya estaban repartiendo lo que todavía era mi presente como si fuera herencia adelantada. Pasaron los años. Yo envejecía por fuera, pero por dentro, curiosamente, me sentía más despierta que nunca. Tomé decisiones pequeñas y grandes. Dejé de prestar la tarjeta un momento, dejé de firmar papeles sin llevarlos a casa, dejé de pedir permiso para usar mi propio dinero en cosas que quería. La escena del último extracto bancario llegó casi por casualidad. Y nada tuvo de casual. Uno de mis hijos se metió en un problema económico serio. Deudas, malas decisiones, una mezcla de mala suerte y irresponsabilidad. Llegó a mi casa con cara de preocupación, pero también con algo de seguridad por debajo. «Siempre nos has ayudado, mamá. Esta vez necesito que me avales, que pongamos algo a tu nombre, que el banco vea que tienes dinero». Yo lo escuché. Por dentro, veía pasar frente a mí todas las líneas del extracto con compras que no eran mías. Me dijo: «Si no, lo pierdo todo». Y remató: «Al fin y al cabo, el dinero que tú tienes algún día va a ser nuestro». Respiré hondo, me levanté despacio, fui a mi habitación y volví con una carpeta. La puse en la mesa. Dentro había varios papeles, la nueva estructura de mis cuentas, los movimientos de los últimos años y, arriba del todo, el último extracto bancario de la cuenta que ellos creían compartida conmigo. «Vamos a hacer una cosa», dije. «Antes de hablar de lo que algún día será vuestro, vamos a mirar juntos lo que ha estado pasando con lo que es mío hoy». Empezamos a leer. Yo le pedía que fuera poniendo una marca junto a cada movimiento que recordara haber hecho él por ayudarme. Al principio sonreía, hacía chistes. «Uy, esto fui yo, sí, esto también, pero fue por una buena causa». A medida que avanzábamos, la sonrisa se le fue borrando. Vio sus suscripciones, sus compras, sus «luego te lo paso», que nunca pasaron. Vio meses en los que, sin darse cuenta, había gastado más de mi pensión completa adelantando cosas con mi cuenta. Vio, negro sobre blanco, que la abuela que no entendía de dinero sabía exactamente cuánto, cuándo y quién. Sus manos empezaron a temblar, no solo por la cifra, sino por lo que significaba. La otra hija, que había venido a apoyarlo, se quedó callada. Ella también reconoció algún cargo propio.
Entonces saqué el otro papel, el extracto de mi cuenta nueva, la que nadie conocía, más modesta, más ordenada, sin manos ajenas. Este es el dinero que no habéis tocado, dije. Y este, señalé el otro, es el mapa de cómo me habéis ido vaciando poquito a poco mientras me decíais que yo no entendía de números. No grité. No hacía falta. Lo hacía el papel por mí. Luego vino lo que nadie esperaba. Les conté que había cambiado autorizaciones, que había dejado por escrito en el banco quién podía hacer qué, que había fijado límites de extracción, que había decidido que, si un día yo no pudiera manejar mi dinero, no serían ellos solos quienes lo movieran, sino una persona designada de confianza que no dependía de su bolsillo. ¿No confías en nosotros?, preguntaron, heridos. Miré el montón de extractos marcados con sus manos y respondí, confío en vosotros como hijos. Como administradores de mi dinero, las pruebas dicen otra cosa. Si tú estás escuchando esto y tus hijos, tus nietos o quien sea te repiten que tú no entiendes de dinero, que es mejor que ellos se encarguen, mientras firmas cosas que no lees y prestas tarjetas que luego no controlas, quiero decirte algo con toda firmeza. No estás obligada a dejar tu cuenta en manos de nadie para sentirte querida. Que ellos sepan usar una aplicación no significa que sepan cuidar mejor que tú lo que te ha costado toda una vida juntar. No te digo que desconfíes de todo el mundo. Te digo que limites, que preguntes, que pidas extractos, que cambies claves, que pidas que te expliquen las cosas mirándote a los ojos, no hablándote como si fueras una niña. Y, si hace falta, que busques ayuda en alguien que no tenga interés en tu dinero más allá de ayudarte a protegerlo. Creyeron que la abuela no entendía de dinero. Llevaron años usando mi cuenta como si fuera un cajero familiar. Años después, cuando vieron el último extracto bancario, no temblaron por las cifras. Temblaron porque, de repente, se dieron cuenta de que yo también sabía leerlas. Y desde ese día, aunque mi pelo sea blanco y mis manos tengan manchas, cada vez que alguien dice, la abuela no se entera de estas cosas, yo sonrío por dentro y pienso en esa carpeta sobre la mesa, la prueba de que, mientras ellos me subestimaban, yo aprendía a ponerle precio y límites al lugar que ocupo en mi propia vida.